Vamos para allá. ¿Alguna duda? Bueno, sí, os tengo que comentar antes una cosita que, bueno, lo he hablado con la responsable del departamento por si alguien está interesado, que puede ser interesante. Mañana, de 3 a 6, de 3 a 6 menos cuarto, bueno, de 3 a 6, se va a realizar el curso de prevención de riesgos laborales y primeros auxilios. ¿Vale? Se hace todos los años con los de primero, ¿vale? A nivel presencial, con la gente que está matriculada en IP1, que bueno, pues al final ya sabéis que el módulo de prevención es importante. Y bueno, pues que estáis invitados. O sea, sé que pues bueno, muchos de vosotros lógicamente no podéis venir, o bueno, independientemente de los motivos, pero que se hayan interesado en acudir al curso, porque es un curso muy dinámico, que al final pues bueno, se trabaja sobre todo el tema de primeros auxilios y demás, y que pues bueno, forma parte del currículum de prevencionista básico, y se hace de forma muy práctica con una persona, pues bueno, una profesional que conocemos desde hace mucho tiempo, y bueno, pues se hará con los chicos de primero de forma presencial, y vosotros estáis todos invitados, ¿vale? Para que en principio pueda venir. Lo que sí me gustaría es que me confirmarais efectivamente, pues si hay alguien interesado, que me lo diga, sobre todo por temas de espacios, para meter a la gente y todo este rollo, ¿no? ¿Hay alguien de los que estáis ahora conectados? Luego le diría a José que os lo comete en el curso. ¿Hay alguien interesado en el curso o va a poder asistir? A ver, lo comentaba con Irene, que es la responsable del departamento, y me decía, a ver, obviamente pues coincidirá mañana con otras clases, pero bueno, a ver, son clases que al final se graban, es decir, que ya sabéis que no os vais a perder ninguna en concreto si al final pues, bueno, estáis interesadas en acudir, ¿vale? Venga, pues yo os lo dejo ahí y ya está, pues, y vamos hablando. ¿Ok? Venga, pues vamos a empezar con el tema 2 de conceptos básicos de prevención. Vale. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí. Vale. Gracias. Es que además hoy estoy aquí yo sola y por no estar constantemente viendo. Adelante. Hola. Perdona. Nada. Vale, ya voy a empezar, ¿verdad?
la mesa con las compañeras. Bueno, bien, ya tenemos aquí a la compañera. Bueno, el bloque de prevención consta principalmente de 3 grandes bloques, ¿no? Una parte de conceptos básicos, en la que en principio hablamos sobre todo lo que es el concepto de salud, el concepto de enfermedad profesional, el concepto de, pues bueno, de accidente de trabajo. Otra parte de todos los factores de riesgo a los que nos exponemos en función, pues, de las condiciones, en este caso de los contextos o sectores profesionales, y luego todo lo que tiene que ver con gestión de la prevención, es decir, a nivel de planificación, de normativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo como vamos bastante mal de tiempo, porque ha dado la casualidad al final, pues de que los lunes ha coincidido varios puentes y demás, lo voy a resumir en 2 temas, ¿vale? Todo el bloque de prevención. Entonces, cualquier cosa, vuelvo a repetir, pues que tengáis dudas y demás, lo vais comentando. Siempre os estáis preocupados por qué es lo que va a entrar en el examen de febrero, en el parcial. Bueno, pues no os preocupéis, porque en las propias clases yo iré diciendo, esto es importante, esto no, esto entra seguro. O sea, al final, el bloque de prevención tiene muchísima normativa, tiene muchísima cantidad de información, pero lo iremos viendo. Voy a ir pasando porque lo mismo me estáis preguntando algo y como no... Vale, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? La primera parte por la que tenemos que empezar es sobre lo que es el concepto de salud. Ya sabéis que pues bueno, a nivel europeo, porque esto siempre hay que comentarlo, España a nivel de legislación y de directivas, pues lógicamente tiene que depender de todo lo que tiene que ver con Europa. Y en el caso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues lo mismo. Hay un organismo que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que pues bueno, ya se anticipó hace muchos años, justo pues bueno, cuando terminó ya la Segunda Guerra Mundial, empezó a preocuparse por todo lo que tenía que ver la salud en el medio laboral, porque acordaos que al final todas estas cosas las tenemos que extrapolar al contexto de trabajo. Entonces, fue la OMS quien definió el concepto de salud, ya os digo, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicado a lo que es el entorno laboral. Y se dio cuenta efectivamente pues, que había muchos conceptos que afectaban a la salud del trabajador. A ver, el examen es tipo test. Luego hablaremos un día de lo que es el examen, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a intentar no cortar la clase si no es con preguntas que tienen que estar relacionadas con... Queda mucho tiempo para esto. Pues vamos a intentar hacer eso. Luego los últimos 5 minutos hablamos. Bueno, y descubrió pues, que efectivamente hay una relación bidireccional entre trabajo y salud, ¿vale? Diciendo que, lógicamente, cualquier actividad o cualquier trabajo se tiene que desempeñar y desarrollar pues, en un contexto seguro y con unas condiciones de seguridad adecuadas y con una prevención de riesgos que implicaba anticiparse a los daños que determinadas condiciones de trabajo se podían derivar. Entonces, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define, primera definición, y esto es importante. Esto voy diciendo, como os he dicho, que siempre cae. Los exámenes sí suelen ser tipo test, por lo menos el bloque de prevención. El concepto de salud. La OMS lo define como el estado de bienestar físico, psíquico, mental y social, y no únicamente o no meramente la ausencia de enfermedad, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que la salud laboral, desde el punto de vista de la OMS, ya no supone únicamente pues bueno, que estemos enfermos, sino que incluye 3 aspectos, ¿vale? Que son los que tenéis ahí. La salud física,
es decir, ahí sí que se refiere a la ausencia de daño físico o enfermedad, ¿vale? Pues por ejemplo, se pierde el bienestar físico cuando nos cortamos un dedo o nos hacemos daño con una herramienta, ¿vale? Es decir, integridad corporal. La salud psíquica o mental, que indica el equilibrio emocional de una persona, el equilibrio emocional de una persona al final está muy relacionado con la identificación del trabajador con su tarea. Es decir, la salud mental o la salud psíquica, de la cual se habla muchísimo a día de hoy, se puede perder cuando sufrimos, pues no sé, una crisis de ansiedad o un ataque de pánico cuando hemos discutido con un compañero, con un superior, cuando, por ejemplo, tenemos una carga mental o física en el trabajo, pues bueno, que excede lo que realmente debería ser. Luego, como hablaremos luego más en profundidad de todo esto, pues detallaremos. Pero sobre todo, como os digo, hace referencia a lo que es el equilibrio emocional. Y la salud social, pues sobre todo tiene que ver con las relaciones con los demás, con el entorno, con el reconocimiento social, ¿vale? Es decir, cómo interactuamos con los demás en el entorno de trabajo. Por ejemplo, se pierde el bienestar social cuando vivimos una situación en la empresa, por ejemplo, en la que sufrimos burlas. El mobbing, que no sé si sabéis lo que es, entiendo que sí. ¿Sabéis lo que es el mobbing? El mobbing, perdón, mobbing, que se dice en inglés. ¿No sabéis lo que es el mobbing? ¿El bullying en el trabajo puede ser? Perdón, ¿eh? ¿El que te hagan bullying en el trabajo? El que te hagan bullying. Bullying. A ver, sí, pero es que claro, el bullying realmente como tal es el acoso escolar. Sí. El acoso laboral es mobbing. Ok. M-O-B-B-I-N-G. Es un anglicismo. Vale, viene del inglés. Luego lo veremos también porque es un riesgo psicosocial y luego veremos todos los riesgos que hay. Pero sí va por ahí. Lo que pasa que sí es cierto que no es correcto definir por una definición de bullying, porque bullying es acoso escolar aplicado al contexto laboral. Es el acoso laboral, ¿vale? Un acoso laboral que implica tanto físico como mental, ¿vale? Luego hablaremos del móvil. Y además estoy segura, que no mismo alguno de vosotros puede contar alguna experiencia. O que se ha identificado o ha identificado como que ha sufrido un bullying. Venga, que estamos en familia. ¿Alguien que me pueda contar una experiencia de ese tipo? ¿O no queréis? El móvil a día de hoy, bueno, lógicamente se puede denunciar, al final está más que demostrado que pues bueno, porque las denuncias están ahí, que el móvil no solo se trata de, a lo mejor muchas veces pensamos en el acoso laboral y pensamos solo en el acoso sexual, ¿no? Muchas veces, o en el acoso por parte de mi jefe me está haciendo la vida imposible, o no, o sea, abarca mucho más que eso. Pues desde hacerte feos, dándote las tareas, pues bueno, menos apetecibles, hasta dejarte aislado, hasta, pues bueno, burlarse de ti, es decir, es un campo muy amplio, muy complejo y bueno, y esencial, lógicamente, ¿vale? A día de hoy el trabajador, gracias al Estatuto de los Trabajadores, está bastante cubierto en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que al final implica, pues bueno, un proceso, pues la denuncia tampoco es, para mucha gente es angustioso, tener que denunciar, porque tienes miedo a perder tu trabajo, porque, bueno, pues ahí están los miedos y son igualmente respetables, ¿vale? Pero bueno, lo veremos también y lo trataremos cuando llegue todo el tema de los factores de riesgo. Entonces, esta definición, ¿vale? Estado de bienestar físico, psíquico y social. Se tiene que dar los tres, ¿vale? Los tres.
porque desde la OMS se intentaba aplicar un concepto pues, multidisciplinar de todo lo que es la salud, ¿vale? En la propia Constitución, pues como pone ahí, también se habla, en la propia Constitución española, también se habla de todo lo que es la salud y el derecho a pues, bueno, la salud del trabajador y la seguridad en el trabajo, y por supuesto en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es la norma que regula todas las condiciones laborales de una persona, ¿vale? En el contexto laboral. Es una norma jurídica, ¿vale? Una fuente del derecho que tiene prevalencia sobre... son los mínimos, ¿vale? Las normas mínimas que regulan las condiciones de un trabajador. Por debajo de lo que se aplique en el estatuto, ninguna empresa del sector privado, porque los funcionarios se rigen por otra norma, que es el Estatuto del Empleado Público, pero cualquier condición laboral relativa a los derechos, vacaciones, salarios, conciliación, derecho a la desconexión digital, etc. Es como la constitución, ¿vale? del trabajador. Pues bueno, todas esas normativas son las que están aplicadas en el estatuto. Veremos también un poco el estatuto cuando hablemos de derecho laboral, pero os lo podéis descargar de internet si estáis interesados en saber qué es lo que dice el estatuto y los derechos laborales que tenéis. Aunque ya sabéis que toda la normativa que rige tu puesto y tu sector concreto dependerá del convenio colectivo de la empresa al que debes y tienes derecho también a solicitar a tu compañía, a tu empresa, donde trabajas. Vale. Vuelvo a repetir que si hay pues, bueno, alguien que quiera comentar algo, libremente puede hablar, ¿eh? Que esto no se trata solo de echar el problema. Vale, entonces, la norma que regula, ya tenemos la definición del concepto de salud. Y bueno, hablando de prevención, lógicamente, pues en España, la normativa que regula todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo no soy mucho de aprenderme, de que os aprendáis normativas, leyes y demás, porque además en prevención hay muchísima normativa y reales decretos pues de los servicios de prevención y tal. Pero esto sí os lo tenéis que saber. Yo creo que es de las pocas cosas, legislación básica en materia de prevención, que es la ley de donde estamos obteniendo todo esto, que es la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre, ¿vale? Que se ya se publicó en el web. Eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso no hay que, bueno, solo hay que saberse, ¿vale? Cómo se nomencla, cómo se define. Ley 31/95 de 8 de noviembre. Esa es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que rige en España actualmente. A día de hoy creo que se estaba pues, bueno, comentando o estaba sobre la mesa del gobierno hacer una nueva ley, pero bueno, de momento esta es la que rige. ¿Qué quiere decir? ¿Que desde el año 95 tenemos esta misma ley? Pues sí, lo que pasa es que luego todos los reales decretos asociados a esta ley se han ido actualizando, lógicamente, porque desde el 95 hasta ahora, pues bueno, se ha incidido muchísimo más en temas de prevención, en sectores como la construcción, en sectores donde obviamente pues bueno, la prevención es mucho más importante que en otros. En vuestro perfil de técnicos en gestión administrativa, a ver, pues veremos, y además tenéis ahí colgados también en el aula virtual, pues cuáles son los riesgos que os pueden afectar más, pero bueno, no es un sector ni un perfil en el que estéis expuestos bueno, a grandes riesgos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la postura, la economía, ¿vale? Todo lo que es pues, bueno, el cloud, los riesgos derivados de la visualización de pantallas y poco más, ¿vale? Lo que pasa es que sí es cierto que en una oficina pues hay que tener en cuenta condiciones como pueden ser más medioambientales, pues el ruido, la temperatura, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero pues, partiendo de ahí, poco más. Vale, bueno, pues ya nos movemos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale?
Entonces, conceptos básicos. Tenéis también un documento de todo lo que son conceptos básicos, ¿vale? En materia de prevención. Y aquí, pues bueno, hablamos de los más habituales, ¿no? Partiendo de que tenemos que saber que la prevención es todo ese conjunto de medidas, ¿vale? Que están dirigidas a evitar o disminuir los riesgos. Condición de trabajo, pues todo lo que tiene que ver con las características asociadas a cada sector y a cada puesto de trabajo, ¿vale? Riesgo laboral, riesgo, ¿vale? Y esto es importante, siempre también suele caer en el examen, porque muchas veces hablamos del riesgo o de la prevención cuando ya existe un daño, ¿no? Pero también se tiene en cuenta el riesgo en prevención. Un riesgo es una posibilidad de que un trabajador sufra un daño determinado, ¿vale? Derivado de las condiciones de trabajo a las que está expuesto. Y eso la prevención también lo estudia, lógicamente, ¿vale? Esas posibilidades, no solo cuando se materializa un daño. Entonces, luego ya pues, se tiene en cuenta la gravedad del riesgo, la probabilidad de que ocurra, la severidad, es decir, el nivel de daño que es posible, pero en principio, riesgo como posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado de las condiciones a las que está expuesto, también desde el punto de vista de la prevención es importante, ¿vale? También distingue entre todo lo que es riesgo grave e inminente. ¿Por qué? Pues porque el riesgo grave e inminente significa que ahí sí que estamos a punto y la probabilidad de que se materialice el daño es muy alta, de que realmente exista un daño grave para la salud del trabajador. En este caso concreto, sí es cierto que ante un riesgo grave e inminente, pues bueno, se pueden tomar una serie de medidas, pues como paralizar la actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente, prevenir ese riesgo grave con la utilización de equipos de protección individual, medidas colectivas, que ya veremos. Pero riesgo laboral grave e inminente significa que esa posibilidad de daño es muy probable que se materialice pues bueno, en un futuro bastante inmediato, ¿vale? Vale, ¿hasta aquí todo bien? Seguimos. Ok. Más cosas importantes, porque aquí hay mucha información, pero no todo es importante. Vale. Daños derivados del trabajo. Dice, bueno, pues los daños derivados del trabajo, aparte de, pues bueno, en principio el accidente, que luego veremos los tipos de accidente desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver pues, con la ley de prevención, también son las enfermedades profesionales, ¿vale? Las enfermedades profesionales también regidas por una normativa y se dividen en 6 grupos. Y una enfermedad profesional implica, a diferencia de un accidente, si vosotros os ponéis a pensar en un accidente de trabajo, el accidente es inmediato. Es decir, he tenido un accidente, me ha pasado y me ha pasado. La enfermedad profesional, no, es lo contrario. La enfermedad profesional, de hecho, suele ser lenta, es el deterioro progresivo de la salud del trabajador. Es más lenta. Las manifestaciones suelen ser a medio largo plazo, ¿vale? Pero bueno, también hablaremos de todo eso. Cosas importantes también. El equipo de trabajo, ¿vale? Equipos de protección individual, porque yo realmente, a mí lo que me interesa es, no hablo de equipo de trabajo como un equipo puede ser una herramienta, máquina y demás, que ahora veremos en los riesgos laborales, ¿vale? Me refiero a los equipos de protección individual, los llamados EPIs, que luego hablaremos también de los EPIs y les daremos ahí un apartado concreto porque es importante. Los equipos de protección individual es cualquier equipo, ¿vale? Que está destinado a proteger la salud de los trabajadores, ¿vale? Equipo, complemento o accesorio. Los EPIs, en principio, tienen que cumplir una serie de normativas y de condiciones que luego veremos, pero os adelanto, porque el tema de los EPIs es importante. Vosotros, en principio, vuestro sector, a nivel de equipos de protección individual, pues bueno,
yo creo que pocos, pero cualquier otro sector en el que pues, bueno, se trabaje con niveles de ruido, en el que se trabaje pues, bueno, con herramientas que pueden caer y hacerte daño. Pues un equipo de protección individual puede ser unas botas de seguridad, una mascarilla, unas orejeras, unos chalecos que no sean inflamables, los petos que se ponen los sanitarios cuando realizan las radiografías de rayos X. Todo equipo de protección individual tiene que ser, de hecho, entregado por la empresa. Los X son gratuitos. Es obligación del empresario entregarlos. Y es obligación del trabajador ponérselos, ¿vale? Obligación o depende del nivel de posible de daño al que esté expuesto. Pero el empresario te los tiene que ofrecer de forma gratuita. Y además los EPIs siempre tienen que venir marcados por la directiva, de hecho, por la directiva de la Unión Europea. De hecho, todos los EPIs, sea de la forma que sea, tiene que venir marcado con la señal CE, de Comunidad Europea, ¿vale? Porque han debido de pasar por una normativa de calidad y por una serie de seguridad probada, pues que justifique lógicamente que están destinados para eso, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que nos meteremos también en esa parte. Muy bien. Vale. Bueno, pues nos vamos a ir directamente a los factores de riesgo bueno, pues que son, por así decirlo, la parte crucial de cada sector, de cada trabajador. Podemos decir que hay cuatro condiciones asociadas a factores de riesgo, ¿vale? Que son las que vamos a ver. Aquí, de todos modos, habla un poco sobre lo que es el riesgo que ya hemos definido y cuál es el factor de riesgo. Es decir, las condiciones en las que realmente estás desarrollando un trabajador, estás desarrollando tu trabajo, ¿vale? Entonces, los riesgos se pueden clasificar, bueno, aquí los clasificamos en tres grandes grupos. Yo haría una cuarta definición, pero bueno, los tres grandes son riesgos derivados de las condiciones de seguridad, que ahora veremos cuáles son, los riesgos derivados de las condiciones medioambientales, ¿vale? Lo que hablábamos antes de iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, etcétera, etcétera. Y luego todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, pues lo que hablábamos del móvil, ¿vale? Y otro tipo de riesgos psicosociales, pues no sé, ansiedad, depresión, insatisfacción laboral. Habéis oído hablar, de la expresión del estar quemado, el burnout, que es otro anglicismo. No, eso de estar quemado. Perdona que no había leído. Si me vais, es que como no estoy pendiente, estoy constantemente pasando en pantalla, María, pues estoy leyendo ahora lo que estabas comentando en el móvil. ¿Y qué hiciste al respecto, María José? ¿Lo quieres compartir? ¿Te fuiste de la empresa? ¿Denunciaste? No sé si sigues, María José, con nosotros. María José. Bueno, luego, si María José lo quiere compartir, pues lo hablamos. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se te escucha, se te escucha. Vale, gracias. Bueno, venga, pues vamos viendo cada una de las condiciones, ¿vale? De los factores de riesgo. Y vamos comentando si tenéis alguna duda. Lo primero, yo os digo, riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Y aquí nos encontramos normalmente con los lugares de trabajo, con toda la maquinaria que utilizamos y con todos los equipos que utilizamos, ¿vale? Entonces vamos poco a poco. Los riesgos asociados a las condiciones de seguridad
pues bueno, incluye, como digo, todas esas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo, ¿vale? En este caso, y luego ya veremos cuáles son las diferentes técnicas de prevención, es la seguridad la que se encarga de estudiar, ¿vale?, las condiciones de seguridad que dan lugar a esos accidentes. Además de la seguridad, tenemos la higiene industrial, tenemos la ergonomía, tenemos la psicosociología, tenemos la medicina del trabajo y cada una se encarga de una cosa. Bueno, pues la seguridad, lógicamente, esta técnica preventiva es la que estudia las condiciones de seguridad, ¿vale? Entonces, riesgos asociados, pues lo que os he comentado antes, caídas al mismo y distinto nivel, golpes con objetos, puede ser resbalones, pueden ser caídas también de las propias personas, pues porque nos encontremos con un suelo mojado, es decir, cualquier caída al mismo, distinto nivel, tanto de personas como objetos, como golpes, como atropellos, como resbalones, es decir, todo lo que tiene que ver, ¿vale?, con los lugares de trabajo. Y cuando hablamos de lugares de trabajo, un lugar de trabajo pues puede ser desde los suelos y las estructuras en las que andamos y nos movemos, ¿vale?, hasta pues, bueno, diferentes espacios en los que también accedemos por razones de trabajo, hasta escaleras, barandillas, salidas de evacuación, ¿vale? Que esto es muy importante porque muchas veces trabajamos desconociendo dónde están las salidas de emergencia de nuestro trabajo. ¿Todas y todos sabéis dónde están las salidas de evacuación de vuestros trabajos, los que trabajáis? Sí, en mi caso sí. Elena sí, Elena lo sabe. ¿Y el resto? Seguro que hay alguien que no lo sabe. Bueno, hoy estáis muy poco habladores. Sí, yo también. Laura, Sí, de hecho, se hace cada X tiempo simulacros. simulacros de evacuación, ¿no? Exacto, para saber cuáles son las salidas de emergencia. Muy bien. Bueno, así debería ser. A ver, no, hay que empezar diciendo, de hecho, que antes de comenzar cualquier tipo de trabajo, es obligatorio, por ley, obligatorio, que os formen y os informen en materia de prevención de riesgos. Esto ya creo que lo hemos hablado. Muchas veces empezamos a trabajar, el curso nos lo dan a lo mejor después, o directamente no nos dan curso. Directamente nos dicen, este es el curso de prevención que tienes, hazme el test, lo firmas, lo haces y ya está. Pero es obligatorio por ley. Es obligatorio por ley y es denunciable. Y las empresas tienen la obligación de formar e informar a cada trabajador de los riesgos que están asociados a ese perfil y a ese puesto de trabajo, ¿vale? Y si no lo hacen, tienen multas, y pueden ser multas importantes, multas económicas. Y si luego nos encontramos con que con el tiempo ocurre algún tipo de accidente, Dios quiera que no sea mortal o muy grave, porque entonces eso es la ruina de la compañía, porque ya las indemnizaciones que se pagan son millonarias. Es tremendo. La gente, o sea, las empresas, yo creo que a día de hoy sí se lo toman bastante en serio, ¿vale? Entiendo que habéis recibido formación antes de incorporaros y que de hecho la formación se tiene que ir modificando también en función de cómo tú vas rotando a lo mejor en cada posición. Es decir, si hay una promoción, si hay un cambio de departamento, si todo lo que implique movilidades, aunque sea dentro de una misma empresa, debería también estar alineada con la formación nueva en el puesto que estás desempeñando, ¿vale? Y a día de hoy, pues bueno, hay muchas empresas que lo hacen, a lo mejor no con la intensidad que se debería, pero bueno, yo confío en que así sea, ¿vale? Si hay alguien que quiere comentar algo, pues que nos lo diga. Pero es verdad que muchas veces firmamos, hacemos el test de prevención básico, de 30 horas, que lo mismo nos ha costado 10 en vez de 30, y ya está.
y lo enviamos y eso es la información que nos ha dado en materia de prevención. ¿Tú trabajas? Sí, aunque ahora estoy un poco en pausa, terminando un contrato y empezando otro, pero en el mismo lugar, solo que en empresas diferentes. Y de hecho, sí, el curso este es obligatorio para que te den la tarjeta, porque es en el aeropuerto. Ah, vale, sí, Para que te den la tarjeta de AENA, pues tienes que hacer 1000 cursos de estos y aprobarlos y todo eso, porque si no... Bueno, muy bien. Bueno, pues seguimos. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Ya os digo que la normativa es muy amplia, pero bueno, destacamos sobre todo pues, los lugares de trabajo, que como ya he dicho pueden ser pues, desde los suelos, las estructuras, garantillas, los espacios, todo lo que, pues, lo que os podéis imaginar y que está dentro de lo que es el lugar de trabajo, ¿no? Es imprescindible en este caso como medida de, pues bueno, de prevención y de protección, pues el tema del orden y la limpieza, ¿vale? Y todo lo que se genera en general el mantenimiento de las instalaciones. Porque pues bueno, la falta de orden, de limpieza, de organización, muchas veces es la base y la causa por la que pues, no se realizan o se provocan la mayor parte de los accidentes, ¿vale? Se hace mucho hincapié, lógicamente, en las vías de paso, en la circulación, y las instalaciones en principio tienen que ser objeto de todo lo que es el mantenimiento periódico, ¿vale? De aquí, ¿qué destacaría? Bueno, pues, a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, y paso un poco a lo importante, con los suelos, ¿no? O con las estructuras. Pues las estructuras en principio tienen que ser sólidas, tienen que soportar cargas. Imaginaos que se cae pues, bueno, algo de metal al suelo o algo y el suelo se rompe, ¿vale? La estructura, en este caso el suelo, tiene que ser sólido, que soporte las cargas de la maquinaria o de las herramientas que estás utilizando. En principio, los suelos, lógicamente, tienen que ser resbaladizos, tienen además que tampoco tiene que haber pendientes, ¿vale? Las vías y salidas de evacuación y condiciones de protección contra incendios tienen que estar señalizadas, exactamente. Y en principio, bueno, siempre hay que tener de referencia un poco la normativa, pero bueno, en ese caso tampoco va a ser necesario que no sepamos todo lo que tiene que ver con, porque sí es cierto que la normativa nos dice que por ejemplo, las vías de paso, las escaleras tienen que tener una anchura mínima de 1 metro, que eso no sé si luego lo tenemos por aquí, creo que no, pero bueno, podéis tomar nota un poco de cosas que son importantes. Por ejemplo, eso. Las escaleras tienen que tener como mínimo una anchura de 1 metro. Y en cuanto a las vías de circulación, es decir, las puertas, como mínimo de 80 centímetros. O sea, una puerta de menos de 80 centímetros incumpliría la normativa en materia de prevención. Igual que los espacios de trabajo, cuando hablábamos de los lugares, eso no sé si lo tenéis por ahí, la normativa nos dice que, por ejemplo, con respecto a la altura de lo que tienen que ser las oficinas y despachos, tiene que haber una altura mínima de 3 metros, ¿vale? 3 metros de altura, del suelo al techo. Perdón, ¿y las escaleras? Las escaleras tienen que tener en principio una anchura mínima de 1 metro. En las escaleras probablemente es zona de evacuación. Luego, sí es cierto que para trabajadores con discapacidad, bueno, en principio, todas las oficinas, porque eso también está dentro de la ley de prevención y cualquier empresa, ¿vale? Tiene que cumplir también una normativa con respecto a las personas con discapacidad que trabajen en la empresa, en la compañía, ¿vale? Con respecto a las rampas, sobre el acceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es normativa específica que en principio pues, tampoco vamos
a meternos en eso. Pero sí tienen bueno, pues que los lugares tienen que estar acondicionados para que ese tipo de trabajadores pues, lo puedan utilizar, ¿vale? Vale, eso con respecto a los lugares de trabajo, un poquito lo más destacado. Con respecto a maquinaria y herramientas y tipos de trabajo, bueno, pues en principio nos encontramos con que las máquinas, de hecho, y las herramientas con las que se utilizan es uno de los factores que más lesiones produce, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, en maquinaria de tipo móvil. La máquina, igual que las herramientas, os decía que es importantísimo y además obligatorio que venga con ese marcado de CE. Una maquinaria o una herramienta que no venga con ese marcado, ni con manual de instrucciones, porque al final todo trabajador tiene derecho a consultar el manual de instrucciones en un momento dado, aunque lógicamente la idea es que nos formen en eso. Pero sí es cierto que tiene que tener pues, ese marcado que en principio nos garantice que ha pasado por los niveles de seguridad. Os lo digo porque eso a lo mejor no está aquí, apuntarlo. A lo mejor luego aparecerá directamente en algún otro comentario más abajo. Pero maquinaria y herramientas, marcado CE, todas las máquinas quieren llevar el marcado CE, que cumpla con la normativa de seguridad. También es importantísimo, como pone ahí, que reúnan los sistemas de protección más adecuados, sistemas de protección o de seguridad, ¿vale? En ese sentido. Y que además, y estas son medidas de prevención, pues que lógicamente tengamos como trabajadores derecho a tener unos tipos de protección individual, ¿vale? Adecuados a esas máquinas. Es decir, pues si tenemos que utilizar gafas, si tenemos que utilizar eso, como yo os lo digo, nos lo tiene que dar el empresario, ¿vale? Porque nos tiene que haber formado previamente. Vale, eso con respecto al uso de máquinas. Yo os digo que si eso me podéis ir cortando, ¿verdad? Riesgo eléctrico. Bueno, antes de nada, con respecto a los riesgos, bueno, pues todo lo que tiene que ver utilizar máquinas y herramientas, pues fíjate, desde golpes, cortes, amputaciones, pues quemaduras, atrapamientos, enganches, aplastamientos, proyección de partículas, ¿vale? Dependiendo de la máquina que estés utilizando, ¿vale? O sea que bueno, lo importante, como siempre, la prevención. Y por eso, con respecto a prevención, en principio, lo que os he dicho, pues que la máquina sea segura, es decir, que tenga ese marcado CE, que se utilicen medidas de seguridad con respecto a la máquina, es decir, que cuente con los sistemas de protección más adecuados y que se realice, pues, que se dé el tipo de EPI adecuado. A ver, el riesgo eléctrico. Bueno, aquí tampoco vamos a hablar mucho lógicamente, porque el riesgo eléctrico implica al final otro tipo de cuestiones, a lo mejor más técnicas, ¿no? Al hablar de todo lo que tiene que ver pues, con amperios y miliamperios y demás, pero sí saber que, lógicamente, el contacto directo con un elemento electrónico directo pues, puede ocasionar pues, desde lo que es una simple descarga. ¿Habéis recibido alguna descarga alguna vez? No. Gracias a Dios. Una pequeña descarga. ¿Alguno de vosotros ha recibido alguna pequeña descarga en algún momento? Un cosquilleo de estos de boom. No metiendo el dedo en el enchufe, pero bueno, a lo mejor el hijo de alguna lo ha sufrido, ¿no? Bueno, pues el riesgo eléctrico puede producir lesiones desde ese cosquilleo, que es lo mínimo, ¿vale? Pues hasta la muerte. O sea, porque realmente, pues bueno, una descarga de X miliamperios puede producir la muerte. Hay un concepto que es importante que toméis nota, mira si está aquí, ¿vale?
riesgos, porque bueno, pues, depende también mucho de la fuente. Cuando aparece lo de MA, significa miliamperios, en los factores que influyen en la gravedad de los riesgos eléctricos, ¿vale? Habla de la intensidad de la corriente, nos dice que a partir de 10 miliamperios se pueden presentar contracciones musculares, ¿vale? Pero luego tenemos el concepto de tetanización. La tetanización es cuando se produce un abarrotamiento, ¿vale? Muy grande en el cuerpo, ¿vale? Que igual que las contracciones musculares sí te permite separarte tú. En el caso de la tetanización, la contracción es tan grande que te quedas pegado. O sea, es cuando dicen te quedas pegado. Y eso puede producir, lógicamente, quemaduras, asfixia y, lógicamente, pues, bueno, la muerte también. Bueno, hay casos muchos casos de trabajadores que a lo mejor pues, no, trabajan en contextos de este tipo y que muchos no. Antes más. Ahora ya sabemos que la prevención es importante. Pero quedaros con ese concepto de tetanización que está asociado a lo que es la intensidad de la corriente y que implica ese agotamiento, ¿vale? Que en principio lo que nos hace es que no nos permite interrumpir el contacto voluntariamente con la fuente. Vale. Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Que son ya las 4, quedan 2 minutitos. Y nos quedamos aquí en el contacto eléctrico, ¿vale? Seguimos con las condiciones de seguridad, acordaros. Estamos con el primer factor de riesgo, que es, con el 3.1, condiciones de seguridad. Hemos visto máquinas, herramientas, el riesgo eléctrico, y nos queda, bueno, terminaremos de ver esto y nos queda el riesgo de incendio, ¿vale? Dentro de las condiciones de seguridad. Y eso ya el lunes que viene lo vemos, ¿vale? Venga, chicos, chicas, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Gracias.